Recuerden, cualquier duda o consulta pueden realizarla a través del chat. Comenzamos entonces, semana 5: nutrición, fotosíntesis y respiración. Respiración de dos tipos: respiración celular, la que realizan obviamente las células, y respiración o intercambio de gases que terminan realizando los organismos. Bien, comenzamos. Comenzamos con lo que es de nutrición. Todos organismos, todo ser vivo requieren nutrientes para poder sobrevivir. Ahora hay distintas maneras de las cuales se obtiene. Y es ahí donde realizamos la clasificación en nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Nutrición autótrofa, cuando el organismo lo obtiene por su propia cuenta, a sí mismo, por eso se llama autótrofa, sin depender de otros seres vivos, sino que depende sencillamente de su entorno, como es el caso de las plantas que realizan fotosíntesis, ¿no? O bueno, todas las plantas realizan fotosíntesis, pero a través de la misma utiliza luz solar, dióxido de carbono para obtener glucosa. No depende de otras plantas, ni de animales, ni de nadie, solo de sí misma, por eso se llama autótrofa. Así también en la autótrofa, vamos acá ya a empezar a catalogar quiénes realizan este tipo de nutrición: las plantas. Plantas, a través de la fotosíntesis. Ahora las bacterias también pueden realizar nutrición autótrofa. Y hay un grupo especial de bacterias llamada como las cianobacterias, las cuales realizan fotosíntesis de manera muy similar a las plantas. Pero no solamente dependen de la fotosíntesis las bacterias, sino que hay bacterias que también dependen de, no sé, de compuestos sulfurados, de compuestos que tienen hierro, de compuestos que tienen nitrógeno, los llamados nitritos, de tal manera que utilizan esos compuestos inorgánicos, algunas bacterias, acá, utilizan esos compuestos inorgánicos que suelen estar en la tierra, en el suelo, para generar compuestos orgánicos, ¿no? Y esa es la base de esta nutrición autótrofa: utilizar compuestos inorgánicos para generar compuestos orgánicos. Orgánicos, como tal. Segundo, orgánicos. Bien. Luego, ¿qué más decir acerca de eso? ¿De qué más tiene nutrición autótrofa? Algunos protozoarios también. Algunos protozoarios. Por el otro lado tenemos a la nutrición heterótrofa. ¿Y esta en qué consiste? Es lo opuesto a autótrofa, porque hetero depende de otros. ¿En qué sentido? Como los animales, que requieren comerse a otros animales o que requieren comerse otras plantas, dependen de otros organismos. Y en tal caso, la nutrición heterótrofa, ¿quién lo realiza? Lo realizan todos los animales. ¿Quién más realiza la nutrición heterótrofa? Lo realizan los hongos. Los hongos realizan nutrición heterótrofa. Acá también vamos a encontrar bacterias. Es decir, hay bacterias que tienen nutrición autótrofa y otras heterótrofa. Acá podemos hablar de las bacterias descomponedoras, que son la mayoría. ¿Y por qué se llama descomponedoras? Porque descomponen o se encargan de degradar animales muertos, plantas muertas. Esas son las bacterias descomponedoras. Y acá también vamos a encontrar a protozoarios. Protozoarios. Ahora, la nutrición heterótrofa se puede catalogar en dos tipos: holozoica y saprófaga. ¿Qué es holozoica? Vía directa. Vía directa de otras formas de vida, como lo hace la gran mayoría de los animales, ¿no? Y nosotros también, los seres humanos, tenemos nutrición de tipo holozoica. Ahora, saprófago. Saprófaga, van a ver algunos animales, pero acá también van a estar los hongos. Saprófaga, se habla que son saprófagos o que también tienen una nutrición saprozoica. ¿Y por qué se caracterizan? Bueno, se caracterizan por comer material orgánico en putrefacción. Plantas muertas, animales muertos, los hongos, por ejemplo, hacen eso, ¿no?
y algunos que otros o alguno que otro animal también hace eso. Bien, esos son los tipos de nutrición. No sé si habrá alguna pregunta o si no pasamos a la siguiente diapositiva. No olviden tomarle captura a las diapos porque no retrocederé al final por falta de tiempo generalmente. Pasamos a la siguiente. Bien, ahora hablaremos de lo que es fotosíntesis. Eso solamente era lo que es nutrición, pero fotosíntesis tiene que ver mucho con nutrición, ¿no? Y es la vía en la cual las plantas generan su propio alimento. Las plantas y sabemos también algunas cianobacterias. Acá la fotosíntesis de la cual se hablará será netamente de las plantas, ¿no? De las plantas con hojas, las cianobacterias, por ejemplo. Es que los cactus realizan fotosíntesis, pero de una manera un poco diferente, que no tienen hojas. Cambio acá, las plantas con hojas realizan este tipo de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso metabólico, pero ¿de qué tipo? Es un proceso anabólico. Anabólico. ¿Por qué se dice que es anabólico? Porque a partir de moléculas pequeñas, dióxido de carbono, agua, se va a obtener molécula grande, la glucosa, que es el producto final de la fotosíntesis. Dióxido de carbono. ¿De dónde saca la planta dióxido de carbono? A partir de los estomas, sabemos. Vamos a verlo acá. Esta es la planta. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis específicamente? En las hojas. Y en las hojas vemos esto de acá, ¿no? Diversos tipos de células. Y nos vamos a centrar en las células acá que tienen color verde. ¿Por qué? Porque presentan cloroplasto, que a su vez presenta clorofila. Tienen acá todas las hojas sus estomas, ¿no? Y los estomas se encargan de la transpiración o el intercambio de gases, en tal sentido que ingresa dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono las plantas la absorben no para ayudarnos, sí resulta beneficioso porque hay un exceso de dióxido de carbono en estos tiempos, pero las plantas sencillamente lo hacen porque a ellas les conviene, porque ese dióxido de carbono van a usarlo como materia prima de la fotosíntesis. Es por eso que absorben dióxido de carbono. El agua hay en todos lados, así que no hay que explicar mucho de dónde sale. La energía luminosa y el sol es indispensable acá, ¿no? La energía del sol. Todas las plantas requieren energía solar para poder sobrevivir, si no, no sobrevivirían. Incluso las plantas de interior, las que crecen dentro de la casa, buscan siempre una ventana en ese momento de crecer, ¿no? Tienen que estar cerca de una ventana para que les llegue luz solar. Clorofila. La clorofila es el pigmento que va a absorber la luz solar, en el cual va a impactar la luz solar. Y la clorofila como pigmento se encuentra en los cloroplastos, ¿no? Esto le da el color verde a todo. Siempre la clorofila la iremos reconociendo por un color verdoso, ¿no? Es por eso que las hojas son de color verde, por la presencia de la clorofila. Productos, glucosa, lo que le sirve a la planta, la glucosa como producto final. El oxígeno. ¿Y qué hace con el oxígeno la planta? Lo bota a través de los estomas y eso termina siendo beneficioso para nosotros, ¿no? Por eso se dice que las plantas oxigenan el ambiente como tal. Y luego está el agua, ¿no? Y el agua está en todos lados acá en este caso. Tenemos entonces este conjunto de células que corresponden al parénquima clorofiliano, ¿no? Porque tienen precisamente grandes cantidades de clorofila en sus cloroplastos. Bien, esta es la célula, cloroplasto, y este es el cloroplasto, la organela en la cual se encarga de la fotosíntesis. En el cloroplasto, ¿qué tenemos que saber acerca del cloroplasto? Esto es el resumen de la fotosíntesis, ¿no? Y al menos esto tenemos que entenderlo. El cloroplasto está rodeado por dos membranas y tiene dos compartimentos de los que sí vale la pena recordarnos. El primero es la tilacoides. Tilacoide o conjunto de tilacoides es el primer compartimento, que es como una especie de moneda, se termina graficando, ¿no? Ahora, puede estar apilada con otras tilacoides, una debajo de otra, y a ese conjunto se le llama grana, que es como grano, pero con A al final, ¿no? Grana. Grana es el conjunto de tilacoides, y en el tilacoide es donde se desarrolla una de las etapas de la fotosíntesis. ¿Esa etapa cuál es? Es la fase luminosa. Luego veremos varios gráficos, ¿no? Donde se indica eso, ¿no? La fase luminosa ocurre en la tilacoide. ¿Por qué se llama fase luminosa? Porque utiliza luz solar.
no es porque ocurra de día, y suele ser una confusión bastante recurrente, sino porque utiliza luz solar, hace uso de la luz solar. Luego, el segundo compartimento de los cloroplastos son el llamado estroma. ¿Y qué es el estroma? El estroma es el fluido, lo de alrededor, no el espacio que está fuera de las tilacoides. Todo el resto es el estroma, ese espacio, ese fluido. Y en el estroma es donde ocurre la segunda fase de la fotosíntesis, llamada fase oscura o llamada también ciclo de Calvin. ¿Por qué se llama fase oscura? Porque no usa luz solar. De igual manera, no es porque ocurra de noche, sino porque sencillamente no usa luz solar. Fase luminosa, fase oscura pueden ocurrir, no sé, a las 12 de la tarde o a las 3 de la tarde. Hay luz solar y ambas ocurren en ese entonces. No tiene que ver con horarios, sino fase luminosa usa luz solar, fase oscura no usa luz solar. ¿Dónde ocurre fase luminosa? Tilacoide. ¿Dónde ocurre fase oscura? En el estroma. Veamos entonces un resumen de la fotosíntesis. ¿Cómo comienza la fotosíntesis? Comienza con la luz solar. La luz solar impacta. ¿En qué va a impactar? Va a impactar en la tilacoides. Y acá nosotros vemos a los tilacoides verdes porque precisamente presentan a la clorofila. Impacta la luz solar en la clorofila de los tilacoides. Y ahí va a suceder una serie de reacciones que ya detallaremos. Pero esas reacciones tienen como iniciadores a quién? A la luz solar y también a las moléculas de agua que acá van a participar y diremos qué es lo que termina ocurriendo. Luego, hay una serie de reacciones que van a llevar a tres productos finales, en la fase luminosa al menos. ¿Cuáles son esos productos finales? Primero, el oxígeno. Se va a producir oxígeno en la fase luminosa. ¿Y ese oxígeno lo va a usar la planta? No, sencillamente lo va a botar. Y el oxígeno va a irse hacia la atmósfera, ¿no? Es por eso que las plantas oxigenan el ambiente. Segundo producto final, el ATP. El ATP, sabemos, moneda energética, va a producirse en la fase luminosa. Es el segundo producto, el ATP. Y luego el tercer producto es algo llamado NADPH. NADPH. Yo le llamo NADPH, ¿no? Y bueno, este NADPH, ¿qué es? Es un transportador de electrones. Su misión, llevar a un electrón. Y precisamente ese transportador de electrones es el tercer producto acá. No será la única vez que hablemos acerca de transportadores de electrones, ya que cuando hablemos de respiración celular, también mencionaremos a los transportadores de electrones, aunque serán de otro tipo. NADPH y ATP. El oxígeno sencillamente lo bota la planta, ¿no? Pero el NADPH y el ATP, ¿para qué nos servirán? En la fase oscura que ocurre en el estroma, vamos a utilizar tres cosas. ¿Cuáles? Vamos a usar dióxido de carbono, que es lo que la planta absorbe a través del estoma. Vamos a usar NADPH, que es el producto de la fase luminosa. Y vamos a usar ATP, el otro producto de la fase luminosa. Y de esa manera es por otra serie de reacciones que ya detallaremos, es que se va a llevar a cabo el ciclo de Calvin o fase oscura. ¿Cuál es el producto final acá? La glucosa. El principal producto final es la glucosa. Veremos que hay alternativas, pero la glucosa es el principal. Y eso sería el resumen de lo que es la fotosíntesis. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o si no pasamos a la siguiente diapositiva. Parece que no, pasamos a la siguiente. Estructura de un cloroplasto. Este es un cloroplasto. En el cloroplasto ya lo hemos mencionado, ¿no? Una célula vegetal están todas pegadas, ya sabemos ello, y está conformada por gran cantidad de cloroplastos, ya que está representada por esos círculos verdes, ¿no? ¿Por qué son verdes? Porque tienen clorofila precisamente. ¿Dónde está almacenada? En la tilacoides, ¿no? Tienes doble membrana, ya sabemos, tiene su propio ADN, sus propios ribosomas para sintetizar sus propias proteínas. La tilacoide en realidad se ve así, no tanto como una moneda. En la anterior era sencillamente un gráfico, esto ya es visto a partir de un microscopio. Y el estroma es ese espacio, ¿no? Que está fuera de los tilacoides y que se encuentra dentro del cloroplasto.
Cabe recalcar acá que el cloroplasto se plantea que hace miles de millones de años fue una célula bacteriana, y eso es parte de lo que se conoce como teoría de endosimbiosis. Es que se dice que el cloroplasto fue una célula bacteriana que fue absorbida por una célula más grande, y de ahí nació la célula vegetal, ¿no? ¿Por qué se fundamenta esto? Porque es muy similar a una bacteria, como vemos acá, ¿no? Tiene doble membrana, propio ADN, propios ribosomas. Sin contar al tilacoides, es muy similar a una bacteria. Es por eso que toma mucha fuerza la teoría de endosimbiosis, que no solo se limita al cloroplasto, sino también que tiene que ver acá lo que son las mitocondrias, ¿no? Que se dice que también hace millones de años fue una bacteria. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esquema general de la fotosíntesis. Sí, es bastante similar a lo que vimos en una de las primeras diapositivas, ¿no? Bueno, acá que vamos a ver. Célula vegetal, perdón, cloroplasto. Cloroplasto, ¿qué ocurre? ¿Cómo comienza todo? Con el impacto de la luz solar, que es esta flecha ondeada amarilla, ¿no? Impacta la luz solar y va a dar inicio a las reacciones de la fase lumínica. ¿Qué va a usarse acá aparte de luz solar? Se va a usar agua también. ¿Qué va a producirse? Tres cosas. Oxígeno, la planta lo bota a través de los estomas. NADPH es otra cosa que se va a producir, transportador de electrones. ATP, otra cosa que se va a producir. ¿Dónde ocurre la fase luminosa o reacciones fotodependientes? Y a partir de acá hay que inferir, ¿no? Lo que significa fotodependiente, reacciones que dependen de la luz solar. Y obviamente esas son las reacciones de la fase luminosa. Por eso se llama así, porque depende de la luz solar. Productos que se generan ATP y NADPH, entonces, y esos mismos productos se van a usar en la fase oscura o ciclo de Calvin. ¿Junto con qué? Junto con el dióxido de carbono. De tal manera que tras una serie de reacciones se generen los carbohidratos, especialmente la glucosa. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Fase luminosa. Ahora ya especificaremos en qué consiste la fase luminosa, ¿no? Veamos lo siguiente. Estos son los tilacoides y este es el estroma, ¿no? Lo que está fuera de las tilacoides. ¿Qué va a ocurrir en el interior de la tilacoides? ¿Cómo es que de la luz solar vamos a llegar a ATP? Veamos entonces. La luz tiene una particularidad, ¿no? Onda partícula. Es así que la partícula de la luz se conoce como fotón. De tal manera que, por eso que acá colocan, ¿no? Fotones, que son las partículas de la luz. La luz solar va a impactar, va a traspasar todo, va a traspasar la hoja, va a traspasar la planta y en la tilacoides es ahí donde va a impactar con algo. ¿Con qué impacta? Impacta con la clorofila. ¿Pero dónde se encuentra la clorofila? La clorofila va a encontrar a ver, en el llamado fotosistema 2. Bueno, ¿qué es un fotosistema? Vamos a poner acá. Fotosistema. El fotosistema es un complejo que va a tener proteínas y va a tener clorofila. Ese es un fotosistema, es algo que tiene clorofila. Acá vamos a encontrar dos tipos de fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1. En el caso de fotosistema 2, bueno, vamos a ponerlo acá, fotosistema 2, que se puede simplemente poner como PS2. En el caso del fotosistema 2 también se le llama como P680. Y en el caso del fotosistema 1 se le llama como P700. Son sus otros nombres. Entonces la luz solar como fotones impacta en los fotosistemas, ¿no? Y ellos presentan su propia clorofila. ¿Qué ocurre cuando el fotón impacta en el fotosistema? A ese acto de impacto en el fotosistema,
se le conoce como fotoexcitación. Fotoexcitación se le llama a ese impacto del fotón en el fotosistema 2. Ahora, la energía que desprende el fotón lo que va a generar es que el agua se rompa. ¿Y cómo se llama cuando el agua se rompe por culpa de los fotones? A eso se le conoce como fotólisis. Foto, luz solar, lisis, destrucción, degradación de la molécula de agua. Va a ser tal el impacto que se va a romper. ¿En qué se rompe? Se rompe en oxígeno, uno de los productos de la fase luminosa, ¿no? Este oxígeno sencillamente se va a ir de la planta lo va a botar a través de los estomas. Y se rompe también en protones, pero también se va a romper en electrones. Es decir, acá van a liberarse electrones. Ahora, esos electrones de la fotólisis y de la fotoexcitación también tienen que empezar a moverse. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es que los electrones son bastante inestables y no pueden estar ahí nada más liberados, sino que se mueven. Y así como en química seguramente han mencionado que hay átomos que son más susceptibles a capturar electrones y otros son más susceptibles a soltarlos, acá a nivel biológico pasa lo mismo. Hay moléculas o proteínas que son más susceptibles a recibir más electrones que otros. Es así que estos electrones van a saltar. ¿Hacia dónde saltan? Van a saltar, por ejemplo, hacia una proteína llamada plastoquinona, que los recibe, y luego saltan a una proteína llamada complejo citocromo, que no es una, sino son varias. Por eso se llama complejo citocromo. Ahora, esta proteína, el complejo citocromo, funciona como un canal, y ese canal de esa manera se va a abrir. ¿Por qué se abre? Porque al llegar el electrón sencillamente cambia o hace que cambie de tal manera que acá la puerta, esto funciona como una puerta, la puerta se va a abrir. Llega el electrón y la puerta se va a abrir. ¿Y eso qué permite? Permite el paso de protones, que vemos acá, ¿no? Hay un protón que está en el estroma y va a pasar hacia el interior de las tilacoides. Eso que lo que permite el salto de electrones. Y luego estos electrones son inestables, se van a ir a otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia la plastocianina, por ejemplo. Y cuando los electrones se van del complejo citocromo, la puerta deja de abrirse y la puerta sencillamente se cierra. Se cierra y los protones que pasaron a través del complejo citocromo se quedan encerrados acá. Ya no salen. Entonces de acá plastocianina puede saltar a lo que es un fotosistema 1. De igual manera, una proteína que a través de la clorofila te va a aceptar electrones. Y luego del fotosistema 1 pasa a la ferredoxina y finalmente a la ferredoxina NADP reductasa, otra proteína. Acá es donde van a llegar los electrones. Pero cuando llegan los electrones acá, ese es el camino final. ¿Por qué? Porque finalmente quien va a capturar a los electrones es una molécula conocida como NADP+. NADP+ se le llama a la molécula, pero que cuando recibe a los electrones se dice que se reduce. Y es que cuando una molécula recibe electrones se habla de que la molécula se ha reducido. ¿Cómo hacemos para recordar esto? Bueno, los electrones reducen la carga, ¿no? Porque la carga se vuelve más negativa. Es por eso que se habla de reducción cuando alguien recibe un electrón, porque su carga se torna más negativa. Entonces el NADP+ recibe los electrones y se forma el llamado NADPH, que es el segundo producto de la fase luminosa. En síntesis, la llegada de la luz provoca liberación de electrones. Estos van saltando hasta llegar al NADP+, produciendo NADPH. Entre todas estas proteínas, ¿cuál valdría la pena recordar, ya que son varias? Y bueno, esta de acá, el complejo citocromo. ¿Por qué? Porque esta es una puerta que va a permitir la entrada de protones y eso va a ser fundamental para la síntesis de ATP. Por ejemplo, veamos. Este no va a ser el único fotón que va a impactar en el fotosistema 2. Obviamente hay millones por parte de la luz solar. Es así que varios protones van a ir ingresando, ¿no? Y esto de acá, la tilacoides, van a llenarse de protones. La tilacoide como tal va a llenarse de protones. ¿Qué ocurre cuando se llena de protones la tilacoides? Bueno,
la puerta que inicialmente se abrió se va a cerrar porque ya no hay un electrón acá que permita la salida de protones. Y acá se cumple la famosa ley de gradientes, ¿no? En la cual siempre, si en un espacio, si a la izquierda de una membrana hay 1000 protones y a la derecha hay 5, se debe buscar siempre el equilibrio. El equilibrio en cantidades, ¿no? No puede haber mucho en un lugar y poco en otro. Si estamos hablando de moléculas cargadas, como este caso son los protones, así como le puse el ejemplo del sodio, ¿no? Cuando había mucho en un lugar, siempre tiene que haber un equilibrio en cuanto a cantidades. Y acá pasa lo mismo. Acá hay un exceso de protones internamente en el tilacoides. Es así que tienen que salir del tilacoides. ¿Por dónde saldrían? Los protones no tienen esa capacidad de salir a través de la membrana. Así que la única forma de salir para ellos es a través de una proteína, que sirve como puerta también. ¿Esa proteína cómo se llama? Se llama ATP sintasa. Y esta ATP sintasa, ¿cuál es su función? Su función es la síntesis de ATP. Esa es su función, la síntesis de ATP. ¿Cómo realizamos, cómo hacemos que suceda esto? Bueno, ese exceso de protones que está en la tilacoides tienen que salir por algún lado. Es así que encuentran como camino a la ATP sintasa, que es una puerta, y empiezan a salir a través de ahí, ¿no? Toman al ATP sintasa y empiezan a salir los protones. Cuando salen los protones, porque los salen para buscar el equilibrio en cuanto a cantidades de protones en un lugar y otro, la ATP sintasa empieza a trabajar. Y es que es un pequeño motor que va a ir girando, ¿no? Que va a ir girando poco a poco. La ATP sintasa trabaja, empieza a moverse. ¿Y cuál es su trabajo? La síntesis de ATP. Es eso, que mientras más protones ingresen acá, más ATP se va a terminar generando, ¿no? Es el tercer producto de la fase luminosa de la fotosíntesis. Bien, no sé si acá hay alguna pregunta. Quizá es la parte más complicada de lo que es el tema de fotosíntesis, pero al menos hay que recorrer estos dos procesos, ¿no? Fotoexcitación, fotólisis. Esto genera la liberación de electrones, que van a ir saltando y a su vez esa liberación de electrones va a permitir la entrada de protones. Esto se va a acumular de protones y los protones van a tener que salir por algún lado. ¿Por dónde salen? Por la ATP sintasa, generándose la síntesis de ATP. Bien. Cabe recalcar Profesor, acá. Sí, dime. la entrada de electrones permite que en el complejo citocromo se queden atrapados los electrones con algunos protones, o los electrones salen No, los electrones saltan inmediatamente. Por ejemplo, salta acá, hasta la luego última salta proteína, acá, ¿verdad? ajá, salta acá, y hasta dónde finaliza, dónde muere el camino de los electrones con el NADPH. Este ya es estable, ¿no? Captura el electrón y ya es estable. Y acá dejan de saltar sencillamente, ¿no? Las, las, los protones que entraron al complejo citocromo son los que van a llegar a la ATP sintasa o son los que están ahí Claro, en el sí. citoplasma. No, no, son los que, por eso, esto se llena, ¿por qué? ¿Por qué se llena acá? Porque hay un exceso de protones, porque están entrando por el complejo citocromo. Es por eso. En condiciones normales debería haber mitad, mitad, ¿no? O sea, en el tilacoide un grupo, 100 por decirlo así, y en el estroma 100, ¿no? Pero al haber ese salto de electrones, se desbalancea, ¿no? De tal manera que acá hay, no sé, 180 y acá hay 20, por poner un número. Eso obliga a que se busque el equilibrio. Es así que los protones buscan salir por algún lado. ¿Por dónde salen? Por la ATP sintasa. Y de esa manera generan síntesis de ATP. Ok, profesor, gracias. Bien. Les iba a mencionar, ya, a esta fase luminosa se le conoce también como foto de luz, acá todo tiene el término foto, como verán. Es así que si ven algún término foto, bueno, está relacionado con con la fotosíntesis, ¿no? Bueno, este se le llama como fotofosforilación. ¿Por qué fotofosforilación? Foto, luz solar. La luz solar inicia todo, ¿no? Como verán acá, con la luz solar inicia todo. Ahora, fosforilación, ¿por qué? Porque esto finaliza con ¿qué? Con la síntesis de ATP, ¿no? ATP, adenosin trifosfato, tiene un fósforo acá, ¿no? Es por eso que se dice fosforilación, porque está relacionado con la síntesis de ATP. Fotofosforilación. Bien,
Si no hay alguna pregunta más, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente entonces. Bien, hay dos maneras en las que esto ocurra. Es que hemos dicho que hay dos fotosistemas. Hay veces en las que va a participar uno y hay veces en las que van a participar los dos. Comencemos con la fotofosforilación cíclica, que es la más sencilla. En la fotofosforilación cíclica se llama así, igual, comienza con la luz solar, pero la reacción que se va a dar va a ser cíclica, por eso se determina así, ¿no? Y ahora vamos a entender por qué. Acá solamente participa un fotosistema. ¿Cuál? El llamado fotosistema 1. Solo participa el fotosistema 1, ¿no? Y eso es cuando se da esto, en el caso de que los fotones solamente lleguen al fotosistema 1. Solo en ese caso se da. Solo participa el fotosistema 1. Acá no va a haber fotosistema 2. Entonces, ¿qué pasa? Va a ocurrir la fotoexcitación, ¿no? Del fotosistema 1. Y acá le ponen ellos un asterisco que indica que ha ocurrido la fotoexcitación. Es así que se va a liberar un electrón. ¿Y ese electrón hacia dónde va a saltar? Va a saltar hacia la molécula más cercana. Y acá viendo dónde está el fotosistema 1, este es el fotosistema 1, la molécula más cercana es la ferredoxina como tal, que puede ser esta o puede ser esta, es ferredoxina. ¿Y de la ferredoxina hacia dónde salta? De la ferredoxina, si es el fotosistema 1, no va a saltar hacia esto de acá, hacia la ferredoxina NADP reductasa, sino va a saltar hacia dónde? Hacia el complejo citocromo. Ese es el caso particular, ¿no? En la cíclica va a saltar al complejo citocromo. Y les digo que recuerden el complejo citocromo porque este es el único que permite la entrada de protones. Es la único complejo proteico que permite la entrada de protones. Y vemos acá, ¿no? Como salta un electrón, va a permitir la entrada de protones. ¿Y con qué está relacionado la entrada de protones? Con la síntesis de ATP. Si entran protones, significa que se va a sintetizar ATP. Y eso es otra cuestión acá en la fotofosforilación cíclica, ¿no? Que solo utiliza fotosistema 1 y que el único producto que se va a obtener es ATP. Ninguno otro más. Ningún otro producto se obtiene, solo ATP. Por si alguna vez les preguntan acerca de esta fotofosforilación cíclica. Ahora, ¿qué pasa con el electrón del citocromo, el complejo citocromo? El electrón va a regresar al fotosistema 1. Tiene esa capacidad de regresar al fotosistema 1 y se va a repetir el proceso, ¿no? Por eso se llama cíclica. Solo usa fotosistema 1 y solo se produce ATP. ¿Cuál es la no cíclica? La no cíclica es en realidad la que ya les mencioné en la diapositiva anterior. Y es ahí donde participan los dos fotosistemas, ¿no? Vamos a ver. Es fotosistema 2, que es el 680, y participa también el fotosistema 1, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurría? Fotólisis, fotoexcitación, eso permite la liberación de electrones. ¿Y estos electrones qué iba a pasar? Bueno, iban a empezar a saltar. Saltan hacia quinona, plastoquinona, acá lo que nos interesa es el citocromo, el complejo citocromo, ¿no? Que permiten la entrada de protones. Plastocianina, P700 o fotosistema 1. Y el de fotosistema 1, acá salda ferredoxina, pero de ferredoxina ya no se va, es diferente acá, ¿no? Que se va al complejo citocromo, porque ya pasó por el complejo citocromo. Es así que en ferredoxina salta ¿quién? Perdón, salta este de acá, al NAT reductasa. Y es así, como salta al NAT reductasa, se va a formar ¿qué cosa? Se va a formar NADPH. Esa es otra cosa. Acá sí se forma NADPH, que es uno de los productos, ¿no? Y acá, como hay hidrógenos, también se va a formar ATP. Entonces, ¿qué recordar acá? Que en fotofosforilación no cíclica participan ambos fotosistemas y que se obtiene como producto NADPH, ATP y, por qué no decirlo, también oxígeno. En cambio, en la cíclica solo participa el fotosistema 1 y se obtiene solamente ATP. Acá no se va a obtener NADPH. ¿Bien? Esta es la fusión de ambas, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, lo que ya se ha mencionado, ¿no? Puede darse una u otra, cíclica o no cíclica. No sé si tendrán alguna pregunta acerca de esto, si no pasamos a la siguiente diapositiva.
Feofitina. No sé cuál será la feofitina, Camila. Feofitina me suena a otra cosa, me suena a alga. No, no hay, creo que acá una feofitina en la fase luminosa de la fotosíntesis. O no sé si te referirás a otra cosa. Bien, tómenle captura, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, pasamos a la fase oscura, que es la segunda fase de la fotosíntesis, ¿no? Y esta es de hecho la diapositiva final acerca de fotosíntesis. En fase oscura, ¿qué se va a usar? En fase oscura va a usarse dióxido de carbono. En fase oscura va a usarse el ATP que se produjo en la fase luminosa. Y se va a usar el NADPH. NADPH que también se produjo en la fase luminosa. Acá que tenemos que recordar, si bien hay varios nombres, acá tenemos que recordar a una enzima que realiza ese trabajo. Y esa enzima, hay una enzima que se llama rubisco. Y eso fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la función del rubisco en la fotosíntesis? La función del rubisco es la fijación del dióxido de carbono. El rubisco se encarga de fijar el dióxido de carbono. Y bueno, ¿de qué manera lo fija? Lo fija de la siguiente manera, uniendo al CO2 con la ribulosa 1,5 difosfato. Difosfato o bifosfato, no es lo mismo. Une el dióxido de carbono con la ribulosa 1,5 difosfato. De esa manera lo fija. Dióxido de carbono sabemos que las plantas lo absorben, ¿no? Lo absorben precisamente para este proceso como tal. Ahora, la rubisco tiene otro nombre y se llama ribulosa 1,5 difosfato. Pero le agregan un nombre adicional, difosfato carboxilasa. Carboxilasa. Y acá tienen que recordar algo, que rubisco es una enzima y casi todas las enzimas terminan en asa, a menos que le pongan nombres especiales, ¿no? Como rubisco, por ejemplo, ¿no? Que es un nombre especial, pero su nombre original, todos los nombres originales de las enzimas terminan en asa. Eso les serviría bastante cuando les pregunten acerca de enzimas, ¿no? Y pueden entender acerca de las alternativas y quizá las que no terminen en asa puedan descartarlas, por ejemplo, ¿no? Claro, deben saber que siempre hay excepciones, como el rubisco, por ejemplo, no termina en asa, pero su nombre original, ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa, sí lo hace. Luego está la pepsina, que veremos en el sistema digestivo, no termina en asa tampoco, pero son pocos los casos, ¿no? La gran mayoría siempre termina en asa, por no decir todos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá el rubisco lo que hace es agarrar al dióxido de carbono. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se van a utilizar para construir una molécula de glucosa? La glucosa usa un carbono. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? La glucosa tiene 6 carbonos. ¿De dónde va a sacar los 6 carbonos? De 6 moléculas de dióxido de carbono. Es por eso que se requieren 6 dióxidos de carbono para obtener una glucosa. Entonces la ribulosa 1,1-fosfato se une al dióxido de carbono, ¿no? Y se va a generar una cadena de intermediarios que no es necesario saber sus nombres. Acá lo que nos interesa más es esto de acá, que se va a gastar el ATP, que se va a gastar el NADPH. Y quizá entre todos ellos el más importante sea este de acá, ¿no? El gliceraldehído 3-fosfato. Porque este componente del ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, perdón por ese lapsus, no confundir ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, cosas distintas. Ciclo de Calvin-Benson o fase oscura son los dos nombres. Este de acá vamos a usarlo para construir una glucosa. El gliceraldehído 3-fosfato, que es uno de los componentes del ciclo de Calvin, se va a usar para construir a la glucosa como tal.
Bien, y la glucosa termina siendo el objetivo principal de la fotosíntesis. Ahora, no es el único. El nombre de gliceraldehído 3-fosfato le dicen PHAL también, ¿ya? PHAL es gliceraldehído 3-fosfato, solo que con las siglas en inglés. Y bueno, ¿qué ocurre acá? Y es que el gliceraldehído 3-fosfato también te puede servir, uno, glucosa, lo principal de la fotosíntesis, otro, ribulosa. Ribulosa, recuerden ese monosacárido, que era una pentosa, también puede producirse, que quizá en los animales no sea muy útil, pero en las plantas sí. Otro, lípidos, ácidos grasos para construir lípidos. Otro, aminoácidos para construir proteínas. Y todo eso puede derivar de este intermediario que se encuentra en la fotosíntesis como tal. Aunque recuerden, el producto principal siempre va a ser la glucosa, porque a partir de ahí es donde la planta termina obteniendo energía. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, ya que con esto terminamos fotosíntesis, o si no, pasamos ya a la siguiente diapositiva. Profesor, acerca del gliceraldehído, de acuerdo a en dónde esté o en qué reacción esté, es en lo que se va a convertir en glúcido, proteína o lípido. No, porque esto, recuerda, es en el estroma. Esto es en el estroma. El gliceraldehído 3-fosfato es en el estroma y es en el cloroplasto, es en el mismo estroma, es donde va a pasar a convertirse a glucosa. Luego en el mismo estroma puede pasar a convertirse a ribulosa. Y es que no es que produzca uno, ¿no? Es que en moléculas hablamos de cientos y miles de moléculas, ¿no? Y ahí sirven para distintos tipos de rutas metabólicas. Sí, puede que la ribulosa, el gliceraldehído 3-fosfato pueda salir del cloroplasto a, no sé, al citoplasma de la célula vegetal y pueda construirse. Pero en este caso no es de nuestro interés, por decirlo así, ¿no? Saber en qué compartimentos. ¿Qué profesor? Gracias. Ya. Pasamos a la siguiente, entonces. Como eso hemos acabado acerca de fotosíntesis. Y bueno, en realidad, a comparación de respiración celular, fotosíntesis resulta más complejo de entenderlo, ¿no? Respiración celular por ahí es más sencillo. Respiración celular. Es quizá casi lo opuesto a fotosíntesis, porque para empezar es un proceso catabólico. Catabólico. Hemos dicho que la fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿no? Catabólico, ¿por qué? Porque una molécula grande, la glucosa, se va a convertir en moléculas pequeñas, dióxido de carbono y agua, ¿no? Y en fotosíntesis era al revés, ¿no? Con dióxido de carbono y agua obteníamos ¿qué cosa? Esto de acá, precisamente. Si vamos a las ecuaciones, son opuestas. No sé qué tan atrás estará. Bueno, esta ecuación de acá, por ejemplo, que es la ecuación de la fotosíntesis, lo que se requiere y los productos, ¿no? Y bueno, acá en la glucosa o perdón, en la respiración celular es lo opuesto. Claro está que acá la diferencia es cuál es el objetivo de la respiración celular. Obtener ATP. Ese es el objetivo. ¿Por qué le pusieron respiración? Porque la respiración se dieron cuenta que las células podían usar oxígeno, como todos los organismos, ¿no? Y eso se le llamaba respiración. Pero ya luego se descubrió que había células que no usaban oxígeno y que aún así usaban esos procesos, ¿no? Pero ya como pasó el tiempo, le dejaron el término, ¿no? Respiración. Es así que va a haber dos tipos de respiración. La respiración anaeróbica, que no va a usar oxígeno, y todos los componentes o todas las fases de la respiración anaeróbica se van a desarrollar en el citosol o citoplasma. Y la respiración aeróbica, que utiliza el oxígeno. Y para que una célula requiera o pueda utilizar oxígeno, ¿qué requiere? Mitocondria. Y es acá por eso que va a haber fases de la respiración aeróbica que van a ocurrir en la mitocondria. ¿Cuáles son las fases de la respiración celular? Las fases es la primera con la que comienza, sin importar de qué organismo estemos hablando, todo comienza con la glucólisis. ¿Y la glucólisis qué es? Glucosa, lisis, degradación, degradación de la glucosa. Acá se va a degradar a la glucosa, se va a romper la glucosa. Así comienza en una bacteria, así comienza en nuestras propias células, con la glucólisis. Luego acaba de diverger en dos vías dependiendo si es aeróbico o anaeróbico.
¿Qué pasa si estamos hablando de una bacteria que no puede usar el oxígeno porque no tiene mitocondria? Bueno, entonces de la glucólisis vamos a pasar a una fase llamada fermentación. Así se le conoce esta fase, fermentación, en la cual se va a usar a los productos de la glucólisis. ¿Cuál es el producto de la glucólisis, por ejemplo? El piruvato. Piruvato es el producto de la glucólisis como tal. Cabe recalcar que en la glucólisis ya se produce ATP, como veremos ya luego de manera específica, ¿no? Ya se está produciendo ATP. En la vía anaeróbica, entonces, pasamos a fermentación y ahí muere. Los anaeróbicos, o los que no usan aire, solo tienen glucólisis y fermentación y ahí muere. No tienen nada más. Ahora, respecto a los que sí pueden usar el oxígeno, es decir, los que sí tienen mitocondria, esto ya pasan a otras fases. Una de ellas, por ejemplo, es el ciclo de Krebs, que precisamente va a seguir produciendo más ATPs. Y el otro es el llamado transporte de electrones, que va a usar el oxígeno y que va a producir grandes cantidades de ATP. La ventaja de los aeróbicos o los que tienen mitocondrias es que producen mayor cantidad de ATP respecto a los anaeróbicos. Y eso veremos también en la parte final de la respiración celular. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? O si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente entonces. Creo que ya. Glucólisis, conocida también como vía de Ender-Meyerhof, debido a que los científicos que la descubrieron se llamaban Ender y Meyerhof, ¿no? ¿En qué consiste? En la degradación de la glucosa. La glucosa por una serie de reacciones se va a romper. ¿Y qué se va a obtener? Se va a obtener dos moléculas de piruvato. Acaba de hacer una aclaración. Piruvato o ácido pirúvico es exactamente lo mismo. Y se toparán con moléculas que acaben en ato y otras que le pongan ácido y que acaben en ico. En ese caso son lo mismo. Es decir, por ejemplo, piruvato y ácido pirúvico. Piruvato obviamente acaba en ato, pero ácido pirúvico acaba en ico y tiene como palabra anterior ácido, ¿no? Y hay varias así, ¿no? Que le cambian el nombre y en lugar que acabe en ato le ponen ácido. Pero es lo mismo, ¿no? Para no confundirse, por si lo ven en otro libro, etc. Piruvato, ácido pirúvico es lo mismo. La glucosa es una molécula de 6 carbonos, una hexosa, ¿no? Se va a romper por una serie de reacciones en dos moléculas de 3 carbonos. 6 carbonos, 3 carbonos, que es el piruvato precisamente. ¿Qué más se va a obtener? Además se va a obtener ATP. Acá en la glucólisis ya se obtiene ATP. ¿Pero cuánto? Bueno, cabe recalcar que acá al comienzo de la glucólisis nada más se van a gastar 2 ATPs, porque por si alguna vez preguntan, en la glucólisis se gasta ATP y ustedes pueden entender que solamente se obtiene y poner que no. Y sí, se gasta ATP, se gasta 2 ATPs inicialmente en la glucólisis. Ya luego se obtienen ¿cuánto? Se obtienen 4 ATPs. Se obtienen 4 ATPs. Es por eso que este gasto también se le conoce como inversión, porque colocas primero 2 ATPs, pones de tu parte, pero luego al final vas a obtener una ganancia, ¿no? Tienes 4 ATPs. Y si te preguntan, ¿cuál es la ganancia neta? Ya que una cosa es obtener la obtención total, que son 4, pero la ganancia neta. La ganancia neta sería 2 ATPs. ¿Por qué? Porque que gastaste 2 y ganaste 4. De tal manera que obtienes 2 ATPs de manera neta. Ese es el otro producto. Y lo otro que se obtiene es un transportador de electrones llamado NADH, que es diferente al NADPH. Y eso no confundir, ¿no? En fotosíntesis, lo que se obtiene en la fase luminosa es NADPH. En cambio, acá se va a obtener NADH. Que es el NADH? Es un transportador de electrones también. Es un transportador de electrones que va a ser muy útil en la fase final de la respiración celular. Ahora, este es el gráfico de respiración celular como tal y que podemos ver a partir de acá la glucosa. La glucosa se va a dar la glucólisis. ¿Dónde ocurre la glucólisis? La glucólisis ocurre en el citosol. Ahí ocurre la glucólisis en el citosol como tal. Luego hemos dicho, ¿no? Si es algo anaeróbico, como una bacteria, por ejemplo, pasa a la etapa de fermentación.
Y en la fermentación tiene como objetivo deshacerse ¿de qué cosa? Del piruvato. La célula no puede tener un exceso del piruvato. De tal manera que nos deshacemos del piruvato y nos deshacemos del NADH también. Y ya lo veremos mejor en su parte específica, ¿no? Cuando hablemos de fermentación. Pero nos deshacemos del piruvato. Eso es en los anaeróbicos, ¿no? Cuando no hay oxígeno o no pueden manipular el oxígeno sencillamente. Luego está en los aeróbicos, y acá estos sí pueden manipular el oxígeno, y es por eso que y pueden hacerlo porque presentan mitocondrias. Y es ahí donde glucólisis pasamos a qué? Pasamos a que el piruvato se transforme en algo llamado acetilcoenzima A y ingresa al ciclo de Krebs. Eso se llama ciclo de Krebs, tiene otros dos nombres también. Ciclo de Krebs es como es más famoso, pero también se llama ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico o ciclo de ácidos cítricos también. Luego del ciclo de Krebs entramos a la cadena transportadora de electrones y es ahí donde se va a obtener la mayor cantidad de ATP. Claro está, vamos a tener una diapositiva para cada una de estas secciones, ¿no? Este es por ahora solamente gráficos a resumen. Bien, pasemos a la siguiente diapo. Profesor, ¿cómo se formó esos NADH? Esos NATH se forman porque en este conjunto de reacciones las moléculas van a liberar electrones. Es decir, cuando las moléculas se degradan, liberan electrones. Y esos electrones alguien tiene que capturarlos, ¿no? Porque hemos dicho los electrones son bastante inestables. Y las moléculas que los capturan son los transportadores de electrones, ¿no? En este caso se va a liberar un electrón y ahí está el NAT más, se llama así cuando no tiene el electrón, va a capturar al electrón, ¿no? Cuando ya captura el electrón, se forma el NADH. Gracias, profe. Bien, pasamos a la siguiente. Ok, nosotros nos enfocaremos primero en la respiración aeróbica. Primero hablaremos de la respiración aeróbica. ¿Y cuáles son las fases? En realidad son cuatro fases. Primero, glucólisis. Ya hemos dicho eso, acerca de eso, ¿no? ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en el citosol. Citosol. La glucólisis ocurre en el citosol. Y la glucólisis lo realizan todos los organismos, desde la bacteria más ínfima hasta nosotros. Todos realizan glucólisis para obtener energía. El resto de fases, que es propio de los aeróbicos, ¿dónde ocurre? Esto termina ocurriendo en la mitocondria. Y por eso son organismos aeróbicos, porque son capaces de trabajar con el oxígeno y para ello se requiere necesariamente mitocondria. Fases como cuáles, formación de acetilcoenzima A. El piruvato va a ingresar a la mitocondria y es ahí donde se va a transformar en acetilcoenzima A. Y acá vemos algo bastante particular, ¿no? ¿Qué tanto ATP se produce en cada fase? En la glucólisis se produce 2 ATPs de ganancia neta, le hemos dicho, ¿no? En la formación de acetilcoenzima A no se va a producir ATP. En el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs se produce solamente 2 ATPs. Pero en estas tres fases de acá se van a ir produciendo transportadores de electrones, como los NADH. Y esos transportadores de electrones cumplen un papel principal en la última fase, que es el transporte de electrones, ¿no? Que también se llama, vamos a ponerlo una vez acá para no confundirlos, esto se llama fosforilación. Fosforilación oxidativa. ¿Por qué se llama fosforilación? Ya hemos dicho, fosforilación se le dice cuando se sintetiza ATP, ¿no? Y precisamente acá se va a sintetizar, acá me confundí, oxidativa. Y fosforilación se da cuando se dice cuando se sintetiza ATP. Y acaba de ocurrir esto. ¿Y por qué oxidativa? Porque recién en esta última fase es donde se va a usar el oxígeno. Acá recién vamos a usar el oxígeno, ¿no? Y nos va a servir para que podamos usar los NADH y de esa manera se pueda obtener la mayor cantidad de ATP. Vean acá, en la fase en la que se obtiene mayor cantidad de ATP es en esta, en la cuarta fase, en la fosforilación oxidativa, donde no se obtiene hasta 34 ATPs, ¿no? De 32 a 34 ATP. Ya veremos por qué esos números también. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, comencemos con la fase postglucólisis, que se da en las mitocondrias. Descarboxilación del piruvato, se conoce esa fase, ¿no? Y es que el piruvato, acá, se llama descarboxilación del piruvato o formación de acetilcoenzima A, es lo mismo, ¿no? La descarboxilación del piruvato lleva a la formación de acetilcoenzima A. ¿Y de dónde sale la acetilcoenzima A? Bueno, el piruvato tiene que ser transformado. Y al transformarse pierde un grupo carboxilo, por eso se llama descarboxilación. Pierde un grupo carboxilo y es ahí donde se transforma a acetilcoenzima A. Y es esta molécula, recién la acetilcoenzima A, la que participa en el ciclo de Krebs. Esta de acá, no el piruvato. El piruvato requiere ser transformado. Ahora, en ese proceso de transformación o de descarboxilación es donde se va a generar también. Se van a liberar electrones y se va a generar un NADH. ¿Ok? A partir de un piruvato se genera un NADH. Claro, acá tenemos que tener algo en cuenta. Un piruvato, sí, un NADH, pero a partir de una glucosa, que es de donde partimos, no se va a generar un piruvato, sino que se generan dos. Por lo tanto, los productos que veremos acá tenemos que multiplicarlos por dos. ¿Por qué? Porque son dos piruvatos los que se va a trabajar. Por lo tanto, van a ser dos NADH y dos acetilcoenzima A. Y acá lo mismo. A la hora del ciclo de Krebs va a haber una serie de productos que al final tenemos que multiplicarlos por dos, porque son dos piruvatos los que se trabajan. ¿Ok? En la formación de acetilcoenzima A no se produce ATP, pero sí NADH. Y eso tenemos que contabilizarlo al final, ¿no? Para ver qué tanto, porque esto va a estar relacionado con la síntesis de ATP. Ahora entremos al famoso ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, es exactamente lo mismo, o ciclo de ácido tricarboxílico también es lo mismo. Y bueno, ¿qué ocurre acá? Igual en las mitocondrias, en la matriz mitocondrial. Ese es el acetilcoenzima A, veamos. Acetilcoenzima A que derivó de acá, ¿no? Acá va el acetilcoenzima A. Y bueno, el acetilcoenzima A tiene dos carbonos, acá está representado con dos esferitas grises, y se va a unir a una molécula llamada oxalacetato o oxaloacetato, ¿no? Es lo mismo. Se va a unir esta de acá y va a generar una molécula de 6 carbonos, el citrato. Bien, a partir de acá es donde va a generarse una serie de moléculas. Compuestos de 5, compuestos de 4 carbonos, como ven no le ponen los nombres porque no es necesario memorizarlo esto. Quizás solamente los iniciales. Y a partir de acá lo que va a interesar son estos. ¿Estos quiénes son? Los transportadores de electrones. Es que como cuando las moléculas se modifican o se degradan o se sintetizan, suelen salir electrones, ¿no? Es así que se libera un electrón y bueno, se forma un NADH. Acá se forma un segundo NADH y acá se forma un tercer NADH. Ahora, no es el único transportador de electrones que vamos a ver en respiración celular. El otro va a ser el FAT-H2. Es otro transportador de electrones. Claro, vamos a observar que va a trabajar de una manera un poco diferente, pero hay que tenerlo en cuenta acá. Entonces, ¿qué se forma? Al final, en el ciclo de Krebs, se va a formar 3 NADH, se va a formar un FAT-H2, pero también se forma una molécula de GTP. Y acá, ¿cuál es la diferencia con ATP? Bueno, ATP, adenosin trifosfato, derivado de adenina, y GTP, guanosin trifosfato, ¿no? Derivado de guanina. Pero en términos energéticos es lo mismo. Es decir, la cantidad de energía de un ATP y de un GTP es lo mismo. Y acá te lo simplifican, ¿no? Te dicen ello. Acá, por ejemplo, GTP es lo mismo que ATP, te lo pone. Y es así. Es por eso que se sintetiza una molécula GTP, podemos decir lo mismo que se está sintetizando una molécula de ATP. Es por eso que acá, ¿dónde era? Acá te dicen, ¿no? En el ciclo de Krebs se generan dos ATPs. ¿Pero por qué dos? Si acá estamos viendo que hay solamente uno. Y bueno, lo mismo, ¿no? No es un acetilcoenzima A que deriva de una glucosa, son dos, porque fueron dos piruvatos y por lo tanto van a ser dos acetilcoenzima A. Es por eso que acá todos los productos se deben multiplicarlos por dos. Es decir, no 3 NADH, sino 6 NADH. Y no un FATH, sino dos FATH2. Y también no un ATP, sino dos ATPs. Eso, claro, está siempre, si es que te preguntan a partir de una glucosa, ¿no? Te pueden preguntar a partir de una glucosa, ¿qué tanto se obtiene en el ciclo de Krebs? Y así tienes que saber que es por dos todo, ¿no? Porque la glucosa deriva en dos piruvatos. Pero ¿qué pasa si te preguntan a partir de un piruvato?
Y bueno, y sí sería la mitad, ¿no? Sencillamente lo que sale en el gráfico. Sí es por eso que siempre hay que leer bien la pregunta. No sé si hay alguna cuestión hasta ahí o si no pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces los productos eran 6 NATs, 2 patch y 2 ATPs, ¿verdad? ¿Cómo? No escuché. Al final en el producto del ciclo de Krebs son 6 NATs, 2 patch y 2 ATPs. Ah, sí, exacto. Si es a partir de una Gracias. glucosa, sí, son ellos. Es porque el ATP en carga es lo mismo que el GTP. Sí, el ATP es lo mismo que el GTP en este caso. En Muchas cantidad de gracias, energía es lo gracias. mismo. Pasamos a la siguiente. Bueno, finalmente, fosforilación oxidativa. Y acá vemos algo complicado, pero en realidad familiar, ¿no? Y es que es muy similar a la fotofosforilación que hemos visto. Vamos a ver ese movimiento de electrones y la entrada y salida de protones también es bastante similar. Fosforilación oxidativa, ¿dónde ocurre? Ocurre en la mitocondria, obviamente, y es el que se encarga de la generación de mayor cantidad de ATP. Si te preguntan una vez, ¿dónde se obtiene mayor cantidad de ATP? Es en la fosforilación oxidativa. ¿Y qué ocurre acá entonces? Hasta el ciclo de Krebs es donde se han producido gran cantidad de NADH, FADH2. Estos llevan electrones, pero esos electrones no pueden quedarse ahí, tienen que salir de ahí. Entonces los NADH, ¿qué hacen? Ceden los electrones. ¿A quién? A proteínas o complejos proteicos que acá participan como puertas. Acá solo que vamos a ver varias puertas, ¿no? No es como en fotosíntesis que veíamos solo el complejo citocromo. Acá vamos a ver a tres puertas. Por ejemplo, el NADH cede el electrón y como lo cede el electrón al NADH reductasa, es que se forma el NAD+, ¿no? Y este finalmente regresa a seguir recibiendo electrones por ahí, pero cede su electrón. Y este es, NADH reductasa lleva otro nombre también, lleva el nombre de complejo 1. Complejo 1. Y bueno, cede el electrón y cuando cede el electrón acá, este es un canal, una puerta, y la puerta se va a abrir. De tal manera que de la matriz de la mitocondria va a entrar un protón hacia dónde, o va a entrar protones hacia dónde, hacia el espacio intermembranal, que es el espacio que se encuentra precisamente entre ambas membranas de la mitocondria, ¿no? Recordemos, la mitocondria tiene dos membranas, interna, externa. Ingresan los protones acá, entonces. Luego ese electrón va a saltar, el mismo principio, ¿no? ¿Hacia dónde salta? Hacia algo llamado citocromo C, que se llama complejo 3. ¿Por qué no lo pone en complejo 2? Bueno, ahora veremos. Se llama complejo 3, salta hacia ahí. Ese citocromo C igual, es una puerta, permite la entrada de protones. En cambio, la citocromo oxidasa, y luego el electrón, perdón, salta al citocromo oxidasa, cuyo nombre es complejo 4. Complejo 4. Y ese citocromo oxidasa lo mismo, es una puerta que permite la entrada de protones. Y como vemos acá, esto se va a llenar de protones y va a ocurrir lo que ya sabemos. Se va a llenar de protones esto. Ahora, ¿qué sucede al final con el electrón? Porque alguien tiene que tenerlo, porque si no va a estar inestable por ahí saltando. Y bueno, el electrón va a ser recibido por alguien y ese alguien es el oxígeno. El oxígeno es el llamado aceptor final de electrones. Y de hecho, eso fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? Decía literalmente esto. ¿Cuál es el aceptor final de electrones en la respiración celular? El oxígeno. El oxígeno es el que finalmente acepta los electrones y es por eso fundamental en este proceso, porque los electrones desestabilizarían todo y esto no sería posible. Acá el oxígeno lo recibe y cuando lo recibe, el oxígeno se fusiona con el electrón y se fusiona con protones, formándose una molécula de agua. La molécula de agua es el producto final de la respiración celular o uno de los productos finales, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que pasa con los electrones. Entonces, ¿a qué ha llevado? A que esto se llene de protones. Y lo mismo, hay una diferencia de gradientes. Acá hay un exceso de protones
y acá hay pocos protones porque todos han ingresado. Así que están obligados a volver al equilibrio. ¿Cómo vuelven al equilibrio? Tienen que buscar una entrada, pero acá las puertas ya se cerraron. ¿Cuál es su única entrada posible? La ATP sintasa. La ATP sintasa es una puerta que siempre va a estar abierta, de tal manera que los protones van a pasar a través de ella. Y la ATP sintasa es un motor que permite, como ya sabemos, la síntesis de ATP. Es así que mientras los protones van ingresando por la ATP sintasa, esta va a ir sintetizando ATP. Se puede llamarla ATP sintasa, ATP asa, ATP sintetasa. Tiene esos tres nombres, ¿no? Pero al final el trabajo es la misma. La síntesis de ATP por la entrada de protones, o bueno, por la vuelta de los protones, ¿no? A partir de acá. De tal manera que esto se equilibre. Hay igual cantidad de protones en ambos lados, ¿no? En la matriz y en el espacio intermembranal. Ahora, eso es con el NADH. ¿Qué pasa con el FADH2? ¿Este qué hace? Bueno, el FADH2 tiene la diferencia que no va a llevar sus electrones al complejo 1, sino va a llevarlo al complejo 2. Y el complejo 2 es la ubiquinona. Esta ubiquinona, ¿qué va a hacer? Bueno, la ubiquinona no es una puerta. Sencillamente va a recibir a los electrones del FADH2, pero no va a pasar ningún protón a través de la ubiquinona. Ahora, el electrón va a saltar ¿hacia dónde después de la ubiquinona? Va a saltar al citocromo C. Y el citocromo C sí sabemos que es una puerta, ¿no? Ingresan protones. Luego el citocromo oxidasa. Y esa es otra puerta, ingresan protones. Y finalmente al oxígeno, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos. El NADH al complejo 1 y luego al complejo 3. El FADH2 al complejo 2, que no es una puerta, y ya luego al complejo 3. Esa es la diferencia entre estos dos de acá. Eso nos lleva incluso a inferir, ¿no? Que el NADH permite mayor entrada de protones, porque va a pasar por tres puertas, por decirlo así, y eso permite mayor entrada de protones. Y en cambio el FADH2 solo va a pasar por dos puertas, permite menor entrada de protones. Y deben saber que mientras más protones entren, más ATP se va a sintetizar. Es por eso que el NADH va a permitir mayor síntesis de ATP que el FADH2. Y eso lo veremos ya en la siguiente diapositiva. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta para pasar a la siguiente diapo. Ok, parece que no hay pregunta. Pasamos a la siguiente. Bien, veamos el balance energético entonces, es decir, qué tanto ATP se ha obtenido en lo que es estas fases, ¿no? Estas fases aeróbicas. Bueno, glucólisis, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo 2 ATPs, ¿no? Como ganancia neta. Luego ¿cuántos NADH se obtuvieron? Se obtuvieron 2 NADH. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Acá hay una regla. Que los NADH, esto se ha cuantificado, se sabe que los NADH, por cada NADH que se produzca, se van a producir 3 ATPs. Y por cada FADH2 que se produzca, se van a producir 2 ATPs. Se sabe acerca de ello. Y bueno, esa diferencia a que el NADH produzca más se entiende, ¿no? Porque, como les digo, pasaba por tres puertas, ¿no? Mayor paso de protones, y eso va a tener que ver con mayor cantidad de ATP sintetizado, ¿no? Tres. En cambio, el FADH2 solamente por dos puertas, menor cantidad, ¿no? Dos ATPs nada más. Esa es la cuestión acá. Claro, esto va a tener una variable en estos dos de acá, y luego lo explicaremos. Luego acá, en la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, cuando el piruvato se convertía a acetilcoenzima A, no se producía ATP, recordarán, pero sí se producía 2 NADH, si tenemos en cuenta los dos piruvatos, ¿no? 2 NADH. Y es por eso que le ponen acá 6 ATPs, que como saben por esta regla de acá. Luego tenemos en el ciclo del ácido cítrico. 2 GTPs o 2 ATPs, lo mismo, se producían directamente. 6 NADH y 2 FATH. Igual, usamos la regla, se van a hacer 18 ATPs y van a ser 4 ATPs. Directamente, ¿cuándo se producía? Se producía 4 ATP, directamente.
Y a partir de los transportadores de electrones, ¿cuánto se produce? Se produce entre 32 a 34 ATP. Mucho más, ¿no? Si consideramos como esto de acá. Y eso hace que los aeróbicos produzcan mucha mayor cantidad de ATP, a diferencia de los anaeróbicos, porque los anaeróbicos, recuerden, solo dependen de la glucólisis. O sea, solamente producen 2 ATPs de dos en dos. Ahora, ¿esto de acá de dónde sale, por ejemplo? 4 6. ¿Por qué no directamente 3? Y bueno, estos NATH se producen en el citosol. Y es que son productos de la glucólisis, ¿no? Se producen en el citosol esos NATH. Ahora, los NATH del citosol, esto vamos a ponerlo acá. El citosol, que son producidos en el citosol, tienen que ser transportados a la mitocondria para obtener ATP. Porque, como saben, la fosforilación oxidativa se produce en la mitocondria. Es decir, que esos NATH, si se quiere sacarle provecho, no pueden quedarse en el citosol. Tienen que ser transportados a la mitocondria. ¿Quién se encarga de ese transporte? El sistema de lanzaderas. El sistema de lanzaderas permite que los NATH sean transportados del citosol al mitocondria. Esa es su función. Ahora, hay dos tipos de sistema de lanzadera. El llamado glicerol 3-fosfato y el llamado malato aspartato. Es lo que genera es modificaciones, por ejemplo. Y es que con el glicerol 3-fosfato, ese NATH solamente va a producir 2 ATPs. Y como estamos hablando de 2, van a producirse 4. En cambio, mediante la lanzadera malato-espartato, esos dos NATH ya van a producir 6 ATPs, ¿no? 3 cada uno. Como estamos hablando de 2, 6 ATPs. Es así que acá, ¿qué tanto ATP se produce? Depende. Si estamos hablando de glicerol 3-fosfato, se va a producir 4. Si estamos hablando de malato-aspartato, se va a producir 6. Por eso que acá te ponen ese rango, ¿no? Dependería de qué lanzadera estemos hablando. Y acá lo mismo, ¿no? Te pueden decir qué tanto ATP se produce a partir de una molécula de glucosa. Si usamos glicerol 3-fosfato, ¿eso cuál sería? Eso sería 32, ¿no? Bueno, en realidad 36, ya que acá tenemos que sumar ambos. Se produce 36. ¿Eso con cuál es? Eso es con glicerol, vamos a poner una G, 3-fosfato. En cambio, 38, ¿cuándo sería? 38 sería cuando se use el malato aspartato. Bien, no sé si hasta acá tendrán alguna pregunta o si no pasamos a la siguiente diapositiva. Parece que no. Tómenle captura, pasamos a la siguiente. Ya finalizando con el tema de respiración celular, pasamos a fermentación, que recuerden, fermentación es netamente anaeróbica, pero vamos a ver que hay una serie de excepciones. Ahora, ¿la fermentación dónde ocurre? La fermentación ocurre en el citosol, siempre en el citosol. ¿Quiénes realizan fermentación alcohólica, por ejemplo? Bueno, la fermentación alcohólica la realizan las levaduras. Levaduras, recordemos, son hongos unicelulares, ¿no? Levaduras y también algunas bacterias. Y bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se llama fermentación alcohólica? Porque se va a producir un alcohol, que es el etanol, bastante utilizado en la industria. Pero algo también utilizado en la industria es el dióxido de carbono, y es que es uno de los productos de la fermentación alcohólica. Para empezar, la fermentación alcohólica, ¿en qué se centra? En deshacernos del piruvato, porque no puede tener una célula demasiado piruvato, puede hacerle mal. Es un ácido. Y también reciclar el NADH. Acá estas células no pueden usar el NADH para generar ATP, porque no tienen mitocondria. Es así que ese NADH tiene que ser reciclado y pasa a convertirse en NAD+, ¿no? Porque los electrones de acá se van a gastar en estos procesos. Y el NAD+ puede volver a ser reusado en la glucólisis, ¿no? ¿Ok? Bueno, el piruvato se convierte ¿a qué? A acetaldehído y luego a etanol. Acá hay algo interesante, ¿no? Que se libera dióxido de carbono y eso le da utilidad a las levaduras. Cuando nosotros compramos las famosas levaduras en sobre, lo hacemos para que nuestras harinas se hinchen, ¿no? Los panes, tortillas,
se hinchen. ¿Y por qué se hinchan? Porque expulsan dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono permiten que precisamente se hinchen. Es por eso que esto es bastante utilizado en la industria. A la levadura no le importa, obviamente, simplemente tiene como objetivo deshacerse del piruvato, pero bueno, nosotros le sacamos provecho a esa clase de productos. Esa es la fermentación alcohólica. La otra es la fermentación láctica. Y la fermentación láctica lo realizan, por ejemplo, bacterias, pero también lo realizan lo que son los eritrocitos. Y también lo pueden realizar lo que son las células musculares. Ahora vamos a ver por qué. Primero, fermentación láctica, que obtiene como producto lactato. Lactato o ácido láctico. Es lo mismo. Lactato, ácido láctico. Ahora, cabe recalcar, lactato no es lo mismo que lactosa. Son cosas muy diferentes. Lactosa, por ejemplo, lo ponen acá para que uno no se confunda, ¿no? La lactosa es un disacárido que se puede desprender o degradar en galactosa y glucosa. Ya luego la glucosa pasa por glucólisis y se obtiene piruvato. Ahora estas bacterias necesitan deshacerse también del piruvato. Y lo mismo, reciclar el NADH. Es así que el piruvato se transforma en lactato. Y reciclamos el NADH para que pueda servir, para seguir sirviendo para la glucólisis. Ahora la pregunta, ¿por qué los eritrocitos realizan fermentación láctica? Porque sencillamente los eritrocitos no tienen mitocondria. De hecho, los eritrocitos no tienen núcleo y no tienen ninguna organela. ¿Por qué? Porque su única función es la de cargar hemoglobina para que la hemoglobina transporte el oxígeno. No tienen ninguna otra función. Obviamente requieren energía y la energía es suficiente para sacarla de la glucólisis, porque no realizan ninguna otra función. No es necesario ese exceso de energía. Es por eso que se deshacen de ello, ¿no? Y dependen de la fermentación también, porque así como las bacterias no pueden tener ese exceso de piruvato, necesitan botarlo, botar el piruvato, convertirlo en otra cosa, y el NADH necesitan reciclarlo. Eso pasa con los eritrocitos. Ahora, células musculares. Y bueno, las células musculares no realizan fermentación en condiciones normales. Cuando realizan fermentación, eso es cuando falta oxígeno, cuando nos falta oxígeno. ¿Y cuándo suele pasar ello? Supongamos que realizamos una actividad física bastante intensa. Entonces nuestras células musculares obviamente van a gastar energía. Pero si la actividad física es de tal intensidad, va a haber un punto en que nuestras células musculares no va a ser suficiente el oxígeno que nosotros respiramos. Les va a faltar oxígeno porque están haciendo constantemente respiración celular. Es así que el oxígeno les va a faltar y no van a poder ingresar a fosforilación oxidativa, ¿no? Porque recordemos, uno de los componentes de fosforilación oxidativa es el oxígeno. Es así que su única alternativa, ¿cuál va a ser? Que después de la glucólisis tengan que hacer fermentación láctica. Eso le pasa a las células musculares. Realizan fermentación láctica. ¿Y por qué? Porque el piruvato no se debe acumular y lo conviertan a lactato, igual el NADH debe cambiarse a NAD+. Es así que se empieza a producir grandes cantidades de lactato en las células musculares y una cosa son los eritrocitos que tengan grandes cantidades de lactato. Esto no están acostumbrados y además están vacíos, ¿no? Lo único que tienen es hemoglobina, no les va a afectar mucho. Pero en cuanto a las células musculares sí que les va a afectar, porque en condiciones normales no debería ocurrir ello. Es por eso que cuando presentan bastante lactato va a ocurrir los famosos calambres. Calambre. Tal manera que uno inmediatamente se detiene, ¿no? Por el dolor que genera el calambre. Y el calambre es una señal que nos da nuestras células para que dejemos de gastar energía, porque va a tornarse peligroso que tengamos exceso de lactato, ¿no? Si porque ese lactato luego va a liberarse a la sangre. Y si las cantidades son muy altas, uno puede llegar a morirse, porque el lactato tiene carácter ácido. Por eso se le conoce como ácido láctico también. Tiene carácter ácido, la sangre se acidifica y la persona se puede morir. De hecho, en eso es lo que se centra uno de los formas más famosas de matar personas, ¿no? Que es el consumo de cianuro.
en que te bloquean la respiración celular, acumulas lactato y la persona se muere. Es por eso que el calambre que le da a uno es una señal del cuerpo para que deje que eso siga pasando, ¿no? Que siga acumulando lactato en las células musculares. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, porque con esto finalizaríamos lo que es respiración celular. Parece que no, pasamos a la siguiente. Bien, llegamos al último tema, que es la respiración, pero ya respiración de organismos, ¿no? Conocida también como intercambio de gases en plantas y animales. Bueno, en plantas, ¿qué pasa en plantas? En plantas tenemos los famosos estomas, que ya hemos mencionado, ¿no? Y los estomas sirven para absorber ya sea oxígeno o dióxido de carbono. Ahora, algo a recalcar acá es que las plantas realizan fotosíntesis, sí, pero también las plantas realizan respiración celular, no son ajenas a este proceso. La respiración celular también lo realizan las plantas. Es por eso que las plantas pueden absorber dióxido de carbono para la fotosíntesis, pero también te pueden absorber oxígeno para respiración celular. Y lo mismo, ¿no? Botan dióxido de carbono que deriva de la respiración celular, pero también botan oxígeno que deriva de la fotosíntesis. Realizan estos dos procesos. ¿A partir de dónde? A partir de pequeños poros llamados estomas, que se encuentran entre las células epiteliales. Eso ya hemos mencionado. Centrémonos entonces ahora en lo que son los animales. Bueno, hay animales que son muy simples y solamente absorben lo que es el oxígeno por un mecanismo conocido como difusión. Y la difusión es en realidad lo mismo que absorción, ¿no? Sencillamente absorber el oxígeno que hay en el agua. Y es que los animales simples suelen encontrarse ahí, como cuáles, por ejemplo, como los poríferos y como los nidarios. Nidarios que son las medusas, ¿no? Y los poríferos que son las esponjas de mar. Ellos respiran por difusión, sencillamente absorben. No tienen ninguna clase de sistema respiratorio. Ya avanzando un poco en complejidad, tenemos a los insectos. Y los insectos sí tienen un tipo de sistema respiratorio, ¿no? Esos respiran a través de órganos llamados tráqueas. Tráqueas. Por eso se le conoce como respiración traqueal. Y ahora, en torno a los arácnidos, podemos nosotros hablar del famoso pulmón en libro. Se habla ya que tiene un pulmón, pero pulmón en libro, diferente a lo que tenemos nosotros, por ejemplo, los vertebrados, pulmón en libro. Respiración cutánea, obviamente, se refiere a la respiración a través de la piel. ¿Y quién realiza esto? Los anélidos. Anélidos y también anfibios. Anfibios adultos, anfibios ya en su etapa terrestre, es lo que realiza respiración cutánea. Además, los anfibios, aparte de respiración cutánea, tienen algo llamado como sacos pulmonares. Sacos pulmonares. ¿Ok? Respiración por branquias externas. ¿Qué podemos decir de respiración por branquias externas? Bueno, ¿esto quién lo tiene? Esto lo tienen los anfibios. Pero los anfibios en la famosa etapa juvenil. Es que anfibios, ambos, bios, vida, etapa juvenil, tienen dos estilos de vidas. En la etapa juvenil es vida acuática y en la etapa adulta es vida terrestre. De tal manera que al comienzo están en el agua, tienen que tener órganos para absorber el oxígeno del agua. ¿Y esas cuáles son? Esas son las branquias externas. Ya en la adultez es que se deshacen de las branquias externas y empiezan a respirar por la piel. Es por eso que mantienen una piel húmeda. Y también empiezan a respirar en mucha menor medida a través de los que son los sacos pulmonares, algo similar a los pulmones. Bien. Luego tenemos las branquias internas. Y en el caso de branquias internas, nosotros hablamos de los peces. Respiración por branquias internas.
Es lo mismo, pero está dentro, ¿no? Por eso se llama branquias internas, donde absorben el oxígeno a través de lo que es el agua. Si sacamos un pez fuera del agua, se muere. La branquia no te sirve fuera del agua, así como el pulmón no te sirve dentro del agua, ¿no? Acá hay una particularidad, por si alguna vez leen acerca de ello, hay un tipo de peces que no tiene branquias, sino que desarrolló pulmones. Y esos peces son los llamados peces pulmonados. Son peces que viven en ríos y inevitablemente están obligados a saltar cada cierto tiempo, ¿no? Saltan, salen del agua y de esa manera desarrollan pulmones. ¿Por qué desarrollaron pulmones? Perdón. Además tienen que saber, ¿no? Que hay animales acuáticos como los mamíferos que tienen pulmones, no tienen branquias como tal. No todos los que están en el agua tienen branquias. Algunos han desarrollado pulmones y eso los obliga a que cada cierto tiempo tengan que salir fuera del agua. Porque los pulmones son para absorber oxígeno de la atmósfera, mientras que las branquias son para absorber oxígeno de lo que es el agua. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Peces voladores? Sí, sí, también se les llama así peces voladores porque están obligados a hacer eso, ¿no? A Profesor, salir del agua y... ¿Sí? ¿cuáles eran los nidarios? Ah, los nidarios son las medusas, por ejemplo, ¿no? Ya hablaremos de ahí más adelante de ellos cuando veamos más acerca de sistemas. Pero Ok. En el sistema respiratorio humano, todo comienza con las fosas nasales, a partir de la cual absorbemos el aire, ¿no? Pero también podemos hacerlo a través de la boca, pero es una vía solamente de emergencia, no debería ocurrir a partir de ahí. La nariz se encarga de filtrar el aire. ¿Por qué? Tenemos las famosas vibrisas, por ejemplo, esos pelitos que están en la nariz. Tenemos la mucosa también, que filtra el aire y así cualquier cosa no ingresa a nuestras vías nasales. Por ello mismo, cuando uno se enferma, es que empieza a producir grandes cantidades de moco en la parte de las fosas nasales, porque precisamente tienen como función evitar que ingresen bacterias. El cuerpo le da el sistema inmune le da una señal al cuerpo, ¿no? Para que empiece a secretar bastante y así no ingresen bacterias para que dejemos de enfermarnos. Esa es una de las razones. Cuando ingresa por la boca se siente más molesto y hasta se siente un poco de dolor el hecho de respirar. Tiene que ser un poco una vía de emergencia y de hecho genera problemas respiratorios a largo plazo el hecho de respirar por la boca. No está adecuado nuestro cuerpo para respirar por la boca, solo en contadas ocasiones. Por la nariz es donde debería respirarse. ¿Y por qué se puede respirar tanto por la boca como por la nariz? Porque ambos están conectados a un conducto llamado faringe. Faringe es el conducto que los conecta, ¿no? Y en el caso de la boca, por ejemplo, conecta la faringe y lo conecta hacia el esófago. Y en el caso de la nariz, conecta la faringe a lo que es la laringe. Ahora, ¿qué sucede cuando comemos? La comida pasa también por la faringe. Y cuando respiramos, el aire pasa por la laringe. Pero ¿qué evita que la comida pase por la laringe, por ejemplo? Si pasaría por la laringe sería muy peligroso. Podría ir a comer hasta nuestros pulmones, moriríamos de asfixia. ¿Por qué no podría pasar aire a través de esos conductos? Acá en la faringe, nosotros lo que vamos a encontrar es algo llamado epiglotis. Epiglotis. Y esa epiglotis tiene la particularidad de que se va a cerrar el conducto que conecta la laringe con la faringe, se va a cerrar por la epiglotis cuando comemos. Cuando comemos se cierra la epiglotis de tal manera que la comida solamente de la faringe va a pasar al esófago y así no nos asfixiamos. Ahora, ¿qué pasa si comemos, hablamos y de paso respiramos? Obviamente ahí va a haber mayor riesgo de que nos terminemos asfixiando, ¿no? Por eso que se resulta peligroso hacer ello, que tratar de comer con la boca cerrada para evitar asfixiarnos. Con la boca cerrada y sin hablar, sobre todo, ¿no? Pasa de la laringe entonces el aire y en la laringe es donde nosotros encontramos las cuerdas vocales, por ejemplo, ¿no? Las famosas cuerdas vocales. La laringe luego pasa por el tráquea, que es el órgano cartilaginoso,
y el tráquea se va a bifurcar en dos cosas, que son los bronquios, en cada respectivo pulmón, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Uno va a ser más pequeño que el otro por el tamaño del corazón, ¿no? Por ejemplo, el corazón está en la parte izquierda y eso obliga a que el pulmón izquierdo sea más pequeño que el pulmón derecho, que es un poco más grande. Se bifurcan los bronquios, que son las ramas principales, por decirlo así, ¿no? Ramificación principal. Y luego esto se va a ramificar en ramas más pequeñas. Esas ramas pequeñas se conocen como bronquiolos. Y los bronquiolos, ¿dónde van a terminar? Van a terminar en pequeños sacos aéreos llamados alveolos. Los alveolos, ¿de qué se encargan? Los alveolos se encargan de la famosa hematosis. Hematosis o también se llama intercambio de gases. ¿Qué se va a intercambiar? Se va a intercambiar el oxígeno y se va a intercambiar el dióxido de carbono. Porque cuando nosotros, por ejemplo, inspiramos o absorbemos aire, el oxígeno va a ingresar desde los alveolos hasta la sangre. Y es que los alveolos están conectados a diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Hay vasos sanguíneos que rodean los alveolos, como vemos acá. Así que el oxígeno ingresa. Sangre rica en oxígeno a la vena pulmonar. Ingresa el oxígeno, ¿no? Y luego, ese es uno, el oxígeno. Lo otro que es el dióxido de carbono. Nosotros inspiramos, va a ingresar el oxígeno, pero ahora algo tiene que salir a cambio. ¿Y qué es lo que va a salir? Lo que va a salir es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ¿qué es producto de qué? Recordemos, el dióxido de carbono es el producto de la respiración celular, ¿no? Es así que sale el dióxido de carbono y es lo que nosotros botamos en el momento de expirar. Hematosis, entonces, un intercambio de gases, un intercambio gaseoso, sencillamente. Ahora, ¿quién se encarga del transporte del oxígeno? Y eso lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? El transporte del oxígeno se encarga la hemoglobina. Hemoglobina. La hemoglobina, cuando se une al oxígeno, ¿qué se va a generar? Se va a generar la llamada oxihemoglobina. Si te dicen que es la oxihemoglobina, es la hemoglobina que está transportando al oxígeno. Le cambiamos el nombre, ¿no? Oxi de oxígeno, obviamente. Ese es como el oxígeno llega desde los alveolos hacia todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? A través de la hemoglobina. Ahora, ¿qué ocurre con el dióxido de carbono? ¿Cómo el dióxido de carbono llega desde todas las células de nuestro cuerpo hacia los alveolos? Este puede ser transportado por la hemoglobina también, pero es en menor medida. ¿Cómo se llama el dióxido de carbono con la hemoglobina? Se llama carbamino hemoglobina. Carbamino hemoglobina se le llama. Cambia de nombre, ¿no? Carbamino. Ahora, en mayor medida el dióxido de carbono se transporta como bicarbonato. O sea, el dióxido de carbono tiene que ser transformado a bicarbonato. Y es así como se transporta a lo largo de la sangre, como bicarbonato. No vamos a encontrar dióxido de carbono en nuestra sangre, sino bicarbonato. Y ya cuando llegue a los alveolos es ahí donde el bicarbonato se vuelve a transformar a dióxido de carbono y eso es lo que nosotros expulsamos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o si nos pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente y última diapositiva. ¿En qué parte los delfines tienen pulmones? Ay, a ver, ¿los delfines tienen pulmones? Sí, Gladys, los delfines tienen pulmones. Los delfines son mamíferos. Los mamíferos conocidos como los cetáceos, como es el caso de los delfines, las ballenas, tienen pulmones. Por eso que cada cierto tiempo tienen que salir a la atmósfera, ¿no? Y respirar. En cada parte del cuerpo encontramos la manzana de Adán en la laringe. En la laringe vamos a encontrar la manzana de Adán, que es una región que sobresale más en los varones, ¿no? Que tiene que ver creo que con el engrosamiento de las cuerdas vocales.
Y es por eso que se llama manzana de Adán, precisamente, porque sobresale más en los varones como tal. ¿Ok? En la laringe encontramos a la manzana de Adán. Llegamos a la última diapositiva. Es sistema respiratorio humano, pero acá nosotros, creo que no le ponen esto, nosotros lo llamamos ventilación. Ventilación pulmonar. Es que, ¿qué ocurre? Tenemos nuestros pulmones y a partir de ello, esos son los que realizan ese trabajo para que nosotros absorbamos aire o botemos el aire. Pero esto es con ayuda de músculos, músculos como cuáles, músculos intercostales, los músculos de la caja torácica, los cuales tienen que contraerse al igual que el diafragma, por ejemplo, que es el músculo que se encuentra debajo de los pulmones. ¿Por qué se contraen? Se contraen porque el pulmón va a absorber aire y eso va a hacer que su volumen aumente. ¿Por qué va a aumentar? Porque absorbe aire, ¿no? Es así que estos músculos se contraen, ¿no? Disminuyen su tamaño. Eso se llama contraer o movimientos de contracción. Por ejemplo, vemos acá, el diafragma tiene que bajar porque el tamaño del pulmón va a aumentar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros botamos aire? Cuando nosotros botamos aire, es ahí donde vamos a hacer la actividad contraria. ¿Y esa actividad contraria cómo se le llama? Relajación. Relajación de los músculos intercostales o relajación del diafragma como tal. El cual se relaja porque vamos a botar aire y es así que el volumen de los pulmones va a disminuir como tal, ¿no? Cuando botamos aire, recuerden, ese proceso lo llamamos como inspiración, perdón, cuando absorbemos aire, inspiración, y lo que estamos absorbiendo en mayor medida es el oxígeno, ¿no? En cambio, cuando botamos aire, ese proceso lo llamamos expiración, y lo que botamos en mayor medida también termina siendo el dióxido de carbono, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, o si no, ya habríamos finalizado con la clase y pasaríamos a darle las claves del separata. ¿Podrías explicar acerca del diafragma? ¿Por qué se contrae y por qué se relaja? Bueno, en este caso, el diafragma como músculo eh, termina contrayéndose por el hecho de ese movimiento, ¿no? De absorción de los pulmones. O sea, los pulmones al absorber el aire aumentan el volumen y como aumentan el volumen no debe de chocar diafragma con pulmón. Es por eso que el diafragma como tal se termina contrayendo para que no molesten a los pulmones como tal. Son como movimientos que se dan por reflejo o algo así, ¿no? Nosotros no lo controlamos ello. Nosotros nos controlamos nuestros movimientos de respiración. Por más que podamos detenerla, quizá la respiración, pero generalmente estos movimientos se dan. Y acá lo mismo, el diafragma, ¿por qué se relaja? Y no es que se relaje y que genere, acá no está generando trabajo, por ejemplo. Es por eso que eso se llama como comportamiento pasivo. En cambio, esto es activo, porque sí te va a generar trabajo, ya que al contraerse, al disminuir la presión, lo que va a obligar es a que el aire ingrese a través de los pulmones, ¿no? Acá disminuye la presión, se contrae precisamente para que los pulmones tengan espacio y tengan espacio para que puedan crecer, porque por la entrada del aire como tal. Acá lo que tenemos que recordar es que en contracción, movimientos de contracción se dan cuando nosotros inspiramos y los movimientos de relajación cuando nosotros expiramos. Gracias, profesor. Acá no confundir, ¿no? Expirar con S, no es lo mismo que expirar, claro, acá como está en otro idioma, pero expirar es morirse, ¿no? Expirar es botar. Es el ejercicio de ventilación pulmonar. Vamos a poner acá, expirar. Bien, si no hay alguna otra pregunta, hemos finalizado con la clase. Ahora pasaré a darle las claves. Estar en la uno. Existen diferentes estrategias de nutrición. Dentro de ellas están los organismos autótrofos, que pueden obtener su energía a partir de elementos no orgánicos, como por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la respuesta en la uno? ¿Cuál creen que sea?
¿La B? A ver, la uno. En la uno es la B. Bacterias que oxidan en nitritos. ¿Por qué? Animales, no, los animales no son autótrofos, ninguno lo es. Bacterias que oxidan nitritos, sí, sí. Bueno, y si no estamos seguros, lo dejamos, ¿no? Para después. Veamos por descarte el resto. Cochinillas, las cochinillas son un tipo de animal y los animales no son autótrofos, así que la C no es. Hongos dermatófitos, los hongos tampoco son autótrofos. Dermatófitos se alimentan de la piel, ¿no? No son. Las bacterias del intestino humano, y acá podría haber la duda, ¿no? Entre estas dos, pero las bacterias del intestino humano se alimentan de nuestros nutrientes. Son nuestros parásitos, ¿no? Así que no producen su propio alimento. Así que es la B, bacterias que oxidan nitritos. ¿Y qué son nitritos? Nitritos son compuestos inorgánicos que están en el suelo. Las bacterias lo toman y a partir de ahí sintetizan su propio alimento. Así que la uno es la B. La uno la B. A ver, la 2. La 2 les ayudo yo. Los organismos autótrofos sintetizan moléculas inorgánicas. No, sintetiza moléculas orgánicas. Las inorgánicas simplemente las absorbe del medio ambiente. Es falso. Algunos organismos autótrofos oxidan compuestos inorgánicos y eso sí es verdadero. Y las bacterias heterótrofas oxidan compuestos ferrosos y azufrados. Las heterótrofas no hacen eso. Las heterótrofas simplemente consumen materia orgánica directamente. Esto hacen las autótrofas. Así que la 2 es la B. Falso, verdadero, falso. Entonces la B. A ver, en la 3, ¿cuál sería la respuesta en la 3? Con respecto a la fotosíntesis, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La 3, ¿cuál es en la 3? A ver, vamos a ver. Es un proceso catabólico de degradación de moléculas orgánicas. Esa es la respiración celular, ¿no? La fotosíntesis, falso. Forma moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, verdadero. Los heterótrofos son capaces de realizarla en condiciones especiales, falso. Los heterótrofos nunca hacen fotosíntesis. Forma moléculas complejas a partir de moléculas simples, verdadero. Como en todo proceso anabólico, ¿no? En la 3 es la C. 3, la respuesta es la C. A ver, en la 4. ¿Cuál es la respuesta en la 4? Parece complicada, pero en realidad está sencilla. ¿En el tilacoide? Sí, obviamente, en el tilacoide. Este proceso ocurre en la planta, no obviamente, pero te dice específico, más específico. Bueno, en la hoja, sí. Más específico, en el cloroplasto. Más específico, ¿dónde? En el tilacoide o en el estroma. Para empezar, dice membrana tilacoidal, ¿no? Y esta cadena de proteínas donde ingresa protones es parte de la fase luminosa, ¿no? ¿Eso dónde ocurre? En el tilacoide. En la 4 es la C. 4C. A ver, en la 5 les ayudo yo. Si se logra inhibir la fotólisis del agua, ¿cuál sería la consecuencia directa de esta inhibición? Y la fotólisis del agua permite la liberación de electrones, ¿no? Esos electrones que van a saltar. ¿El ATP se produciría normalmente? No, no debería ocurrir ello. Si se inhibe esto y ya no hay electrones que salten, entonces el ATP no se va a producir normalmente. Frutas estarían deshidratadas, no tiene nada que ver. La planta no produciría CO2, la planta no produce CO2, lo absorbe. Producción del NADPH disminuiría y sí. De hecho, acá está editado mal, ¿no? No es NAPH, es NADPH, NADPH, NADPH. Y si los electrones no saltan, uno de los productos de la fase luminosa es el NADPH, ¿no? Así que debería disminuir. En la 5 es la D. Acá se forma menor cantidad de glucosa y podría ser, pero este es un efecto que vendría después todavía.
El efecto inmediato es este de acá, los efectos de la fase luminosa, ¿no? Directa, por este, de consecuencia directa. En la 5 es la D. A ver, también les ayudo. Observa el esquema de ciclo de Calvin e identifique el enunciado incorrecto. ¿Cuál sería? El enunciado incorrecto es este de acá, el B. Acá te dice 3-fosfoglicerato se reduce a PHAL y sí, leyéndolo, ¿no? Nada más sin memorizar nada. Acá te habla de reducción, se reduce a esto, ¿no? Ribulosa fija al CO2, quien lo fija es el rubisco. Y el nombre rubisco es ribulosa 1,5 difosfato, pero difosfato carboxilasa. Tiene un nombre adicional, que es muy distinto a este de acá. ¿Ya? Una cosa es el sustrato, que es este, y otra cosa es la enzima. Así que quien fija, quien realiza la fijación es la enzima. Por lo tanto, eso está mal. La 6, lo incorrecto es la B. El resto, ATP y NADPH son usados, eso lo sabemos. Pejal se regenera ribulosa, sí, acá mismo, y regeneración todavía te pone. El Pejal es una molécula que ha sido reducida, y bueno, es reducción, entonces obviamente ha sido reducida. En la 6 es la B. La 6, la B. A ver, en la 7. ¿Cuál sería la respuesta en la 7? Observa la siguiente figura y marque la alternativa correcta. La Sí, la catabolismo no exosa. Directamente, la exosa, ¿cuál es? La glucosa, ¿no? Y respiración celular es esto, ¿no? La 7 es la A. El resto es incorrecto. La 8 es un poco memorística, pero vale la pena que venga acá de una vez, ¿no? La levadura más importante de todas es esta de acá. Se llama Saccharomyces cerevisiae y es la más utilizada en la industria, como lo señala el enunciado, ¿no? Es usada para construir, para formar alcohol etílico y para dióxido de carbono, ¿no? Así que vale la pena recordarla. La levadura más usada, Saccharomyces cerevisiae. Esa es la respuesta en la pregunta 8. En la 8 es la A. Esta es una levadura Candida albicans, pero eso produce una enfermedad. Las otras tres son bacterias. Así que en la 8 es la A. Ahora en la 9, ¿cuál sería la respuesta en la 9? ¿Dónde se realiza en la el citosol, fermentación alcohólica? Sí, en el citosol. Fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación en general en el citosol. La 9 es la D. 9D. La 10. A ver, en las células musculares durante ejercicios intensos se produce glucosa a partir del glucógeno almacenado, pero el ácido pirúvico resultante no entra a la mitocondria, sino es que se convierte en ácido láctico, que a medida que se acumula disminuye el pH del músculo y reduce la capacidad de las fibras musculares para contraerse, produciendo la sensación de fatiga muscular. ¿Cómo se denomina este proceso metabólico? ¿Cuál sería? la fermentación. Fermentación, ácido láctico, fermentación. En la 10 es la B. 10 es la B. En la 11 un poco memorística, pero bueno, vía de Meyerhoff, glicerol 3-fosfato es 4 ATPs y malato aspartato es 6 ATPs. La 11 es la C, 4, 6, C. La 12 es sencilla. Tráqueas, insectos, branquias internas, peces, sacos pulmonares, anfibios adultos, pulmones, hombre. ¿Cuál sería? La A. La 12 es la A. 12 es la A. La 13, con el ser humano, el aire ingresa a los pulmones debido a la baja presión pulmonar que predomina en la cavidad torácica. Esa baja presión obliga a que los pulmones puedan ensancharse y puedan absorber el aire. Así que en la 13 la respuesta es la A. La 13 la A. La 14. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 14? ¿Cómo se transporta el CO2 en mayor parte? ¿A qué se convierte el CO2 para transportarse?
la C. Bicarbonato, ¿no? Se transforma a bicarbonato el CO2. La 14 es la D. Y finalmente la 15, que es una pregunta bastante interesante, es acerca del cianuro. Y bueno, hace lo que ocurre acá, ¿no? Lo utilizaban para suicidarse, es un suicidio inmediato. ¿Por qué? ¿Qué hace el cianuro? El cianuro lo que hace es bloquear la cadena respiratoria. Y esa es nuestra fuente principal de obtención de ATP. Y si lo bloquea, entonces, ¿a qué obliga a nuestras células? A que realicen fermentación. Y no tienen otra que usar fermentación, nuestra sangre se acumula de lactato y nos terminamos muriendo, ¿no? Porque esto acidifica la sangre. Por tanto, en la 15 la respuesta es la B. Inhibe la cadena transportadora de electrones. La 15 es la B y de esa manera finalizamos con la clase de hoy. Espero que haya quedado claro la mayor parte. No se olviden de repasar. Ya nos vemos la próxima Profesor, semana. ¿Sí? profesor, ¿cómo se para recordar el autótrofo y heterótrofo de orgánico, inorgánico? Bueno, en el caso... perdón, no te entendí. ¿Cómo recordar que los autótrofos usan lo inorgánico para convertirlo orgánico? Bueno, en el caso de los autótrofos absorben del medio ambiente, ¿no? Y en el medio ambiente vamos a encontrar cosas inorgánicas. No dependen de otros organismos. En cambio, los heterótrofos sí dependen de otros organismos. Y si sacan cosas de otros organismos, nosotros comiendo, no sé, una lechuga, vamos a comer algo orgánico, ¿no? A partir de eso, más o menos podemos inferirlo. Gracias, profe. Ok, eso sería todo por mi parte. Ya nos vemos hacia la próxima semana o a su próxima clase. Hasta luego a todos.